Mi propia hermana arruinó mi vida al ayudar a mi exesposa a hacerme pagar la manutención de un hijo que ni siquiera era mío. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Na es mi hermana mayor, y la admiraba mucho cuando éramos niños, pero con el tiempo me ha mostrado lo terrible que puede ser como hermana. Verás, estuve casado con mi exesposa Susie durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. La revelación fue un shock total. Aún recuerdo el momento vívidamente, estaba leyendo sus mensajes y me encontré con una conversación en la que había estado intercambiando mensajes sexuales con su mejor amigo hombre de 8 años. Susie siempre me había asegurado que él solo era un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir celos en algunas ocasiones, confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza, así que cuando accidentalmente vi esos mensajes sexuales entre ellos, me sentí completamente desconcertado. Fue como si la base de todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronara en un instante. La confronté y ella inmediatamente se derrumbó, disculpándose profusamente. Insistió en que fue solo un error de una vez y que su amigo no significaba nada para ella de esa manera. Prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor, quería creerle. Comenzamos a ir a terapia de pareja porque estaba profundamente herido por su traición y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia, Susie parecía genuinamente arrepentida. Asumió la responsabilidad de sus acciones y trabajó arduamente para recuperar mi confianza. Por un tiempo, parecía que estábamos haciendo un progreso real. Ella estaba atenta, transparente y dispuesta a esforzarse para reparar nuestra relación. Decidí quedarme y darle a nuestro matrimonio otra oportunidad porque todavía la amaba y quería creer que las personas podían cambiar y que las relaciones podían sanar. Sin embargo, como ya habrás adivinado, fue un gran error. Después de un tiempo, descubrí que mi exesposa intentaba reunirse en secreto con su mejor amigo hombre. Una noche, me había dicho que iba a salir con un compañero de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía extraño y tenía una sensación inquietante de que me estaba mintiendo. Siguiendo mi intuición, decidí llamar al compañero de trabajo después de que Susie se fue solo para comprobar con él. Para mi consternación, me dijo que no tenía planes con Susie. Sentí una oleada de devastación y confusión apoderarse de mí. Estaba quedando dolorosamente claro que Susie probablemente se estaba reuniendo con este tipo, de lo contrario, no tenía razón para mentirme. Mi mente se llenó de pensamientos de traición mientras intentaba llamarla varias veces, pero ella ignoró todas las llamadas. Sentí una creciente sensación de temor e impotencia a medida que pasaban las horas esa noche. Finalmente, llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Había estado esperándola toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala de estar, con mi mente en un torbellino de emociones. Cuando entró por la puerta, ni siquiera me reconoció, ya que estaba completamente borracha. Simplemente pasó tambaleándose hacia la habitación, actuando como si yo no existiera. Me senté allí sintiéndome invisible y completamente desconsolado, dándome cuenta de que la mujer en la que una vez confié y amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché que su teléfono sonó en la mesita de noche con una notificación de mensaje. Susie se había quedado dormida vestida con la ropa de la noche, claramente demasiado borracha para siquiera cambiarse. La cubrí suavemente con una manta y, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad, me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número, lo reconocí al instante, pertenecía a él, su amigo hombre. Mi corazón se hundió mientras leía el texto. Eso fue muy divertido, deberíamos hacerlo más a menudo. El mensaje terminaba con un emoji de lengua y una gota de sudor, lo que solo empeoraba las cosas. Sentí una oleada de náuseas. No había forma de que un hombre enviara un mensaje así con esos emojis si no significaba que algo significativo había sucedido entre ellos. Mi mente se llenó de todo tipo de terribles pensamientos sobre lo que podrían haber hecho. Me sentí enfermo del estómago al darme cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Traté de calmarme, pero era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en el pecho y no podía sacarme de la cabeza la imagen de ellos juntos. No pude dormir en toda la noche. Me revolqué en la cama, mi mente consumida por la ansiedad y el desamor. Seguía repasando todo en mi cabeza, preguntándome cómo habíamos llegado a esto y qué se suponía que debía hacer a continuación. La noche se sintió interminable y, cuando llegó la mañana, supe que nada volvería a ser igual. Cuando confronté a Susie sobre esa noche y cómo me había mentido,
hizo todo lo posible para evitar asumir la responsabilidad. Al principio, trató de manipularme y gaslighting, alegando que mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañero de trabajo era una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de gaslighting fueron frustrantes y dolorosos, pero me negué a dar marcha atrás. Saqué a colación el mensaje que él le había enviado, exigiendo una explicación. Ella lo minimizó, insistiendo en que así es como los amigos se hablan entre sí y me llamó raro por leer demasiado en ello. Su actitud despectiva solo alimentó mi determinación de llegar a la verdad. Decidí jugar mi última carta, le dije que confrontaría directamente a su amigo si no me decía la verdad. Esta amenaza pareció tocar un nervio. Se puso visiblemente ansiosa y trató de disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y reticencia, Susie se derrumbó y confesó. Admitió que había estado deseando verlo durante mucho tiempo y que, de hecho, se habían besado después de emborracharse. Su confesión fue como un puñetazo en el estómago, confirmando mis peores temores y destrozando la poca confianza que me quedaba en ella. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que estaba buscando emoción en otro lugar. Discrepé vehementemente, señalando que su engaño y engaño eran las verdaderas razones por las que nuestro matrimonio se había agriado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que estaba enviando mensajes sexuales a otro hombre. A pesar de sus intentos de justificar su comportamiento, me mantuve firme. Dejé en claro que la culpa recaía completamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Le expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi punto de quiebre. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y fingir que todo estaba bien. Susie, dándose cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me suplicó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, me di cuenta de que la confianza entre nosotros se había roto para siempre. El daño era demasiado profundo y, finalmente, me di cuenta de que quedarme solo iba a prolongar lo inevitable. Su traición había creado una brecha que no podíamos salvar y nuestro matrimonio había quedado irreparablemente dañado. Después de darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial en su lugar, así que me alivió que me protegiera de cualquier posible repercusión financiera durante nuestro divorcio. A pesar de su insistencia y los intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de que la perdonara, me mantuve firme en mi decisión y finalmente la eché a la calle. Sé que esto puede sonar duro al leerlo, pero estaba en demasiado dolor, ya que siempre pensé que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado y supe que nunca volvería a ser el mismo. Me confié a mis padres y a mi hermana mayor, Na, sobre lo que había sucedido entre Susie y yo. Estaban impactados y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Susie, y me aseguraron su apoyo para divorciarme de ella, lo que me proporcionó algo de consuelo. Sin embargo, Na estaba inusualmente callada durante todo esto, lo que me pareció extraño. Cuando le pregunté su opinión, considerando su estrecha relación con Susie durante nuestro matrimonio, respondió de una manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de sus Na cuestionó si estaba seguro de querer divorciarme de Susie, señalando que, a diferencia de mí, Susie no tenía ningún apoyo familiar. Me sorprendió la respuesta de Na. Parecía que estaba más preocupada por el bienestar de Susie que por la agitación emocional que yo estaba atravesando. Le respondí con firmeza a Na, diciendo que no me importaba el sistema de apoyo de Susie porque ella había elegido traicionarme repetidamente a través de su infidelidad. Enfatizó que el bienestar de Susie ya no era de mi incumbencia y cuestioné por qué parecía más preocupada por mi exesposa que por mí, su propio hermano. Na se defendió, explicando que simplemente estaba preocupada por mí y que no quería que tomara decisiones apresuradas sobre mi matrimonio sin pensarlo bien. Expresó como siempre había creído que Susie y yo estábamos destinados el uno para el otro y que todavía estaba en shock por nuestro divorcio, por lo tanto, quería saber si tendría algún arrepentimiento en el futuro. Aunque en ese momento su respuesta me pareció extraña, no pensé mucho en ello después. Toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que intenté concentrarme más en superar mi divorcio primero. Al principio, todo parecía ir bien para mí durante el proceso de divorcio y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso. Pero luego, todo cambió. Susie soltó una bomba, estaba embarazada.
Esta revelación me tomó completamente por sorpresa. Era algo que no veía venir en absoluto. Claramente, la vida tenía diferentes planes para mí y quería herirme aún más. Después de esta noticia, Susie y su abogado me instaron a detener el proceso de divorcio. Argumentaron que deberíamos intentar resolver las cosas por el bien de nuestro hijo. Susie insistió en que quería proporcionar a nuestro hijo una crianza en una familia tradicional. Me sorprendió y de inmediato respondí que no me importaban sus deseos y que no había forma de que ese niño fuera mío. La respuesta de Susie fue contraargumentar diciendo que nunca había tenido relaciones íntimas con nadie más que conmigo. Enfatizó que solo porque se había besado con su mejor amigo esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándome a considerar lo que era mejor para nuestro hijo y a luchar por nuestro matrimonio por el bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influenciar. Sabía que este era un intento desesperado de desviar el proceso de divorcio y manipularme emocionalmente para quedarme con ella, de modo que pudiera continuar viviendo una vida lujosa con mi dinero. Estaba claro para mí que Susie estaba aferrándose a cualquier cosa y me mantuve firme en mi decisión de terminar el matrimonio. Mantuve mi posición, insistiendo en que el divorcio continuaría según lo planeado. Dije que después de que Susie diera a luz, organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Susie contrarrestó nuestro argumento, alegando que dado que Susie aún estaba legalmente casada conmigo y había declarado que no había tenido relaciones íntimas con nadie más, eso me convertía automáticamente en el padre del niño. Afirmaron que buscarían la manutención infantil de mi parte debido a esto. Mi abogado discrepó vehementemente, señalando que sin una prueba de paternidad, tales afirmaciones carecían de fundamento. Desafortunadamente, todos somos muy conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente cuando se trata de proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Susie procedió a demandarme por la manutención infantil, presentando pruebas para respaldar su afirmación de que Susie no había tenido relaciones íntimas con nadie más. Me retrataron como un controlador que intentaba escapar de pagar la manutención infantil y asumir cualquier responsabilidad por mis acciones. Incluso trajeron testigos para testificar en nombre de Susie. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor, Na. No tenía idea de que estaría allí. Al principio, supuse que estaba allí solo para observar y apoyarme, pero para mi consternación, testificó en mi contra, afirmando que había sido amiga de Susie durante mucho tiempo y estaba segura de que Susie no podría haberme traicionado realmente acostándose con otra persona, ya que, según mi hermana, Susie todavía estaba enamorada de mí. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi exesposa en lugar de a mí fue desgarrador. Na sabía de primera mano cuánto había amado a Susie y lo profundamente que me había lastimado, y sin embargo, estaba allí apoyando las acciones engañosas de Susie. Más tarde, cuando salimos del tribunal, confronté a mi hermana sobre su testimonio inesperado. Le expresé mi sorpresa y traición, sintiéndome completamente desconcertado por sus acciones. Na, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía que era correcto y que eventualmente apreciaría su postura en el futuro. Levanté la voz, expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que podría tener que pagar la manutención infantil de un niño cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Na contraatacó argumentando que no debería ser tan cruel con un niño no nacido y que debía considerar las dificultades financieras que Susie enfrentaría sin ninguna pensión alimenticia y manutención infantil de mi parte. Na me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía instintos maternales como lo hacen las mujeres. Me instó a darme cuenta de que proporcionar los gastos del niño era lo mínimo que podía hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Susie sobre la agitación emocional que yo estaba atravesando. Mis padres también expresaron su decepción con mi hermana, diciéndole a Ana que no tenía derecho a traicionarme y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, ya que el testimonio de mi propia hermana en mi contra convenció al tribunal de que Susie podría estar diciendo la verdad y de que yo estaba tratando de eludir la responsabilidad hacia nuestro hijo. Por lo tanto, el tribunal falló a favor de mi exesposa, otorgándole la manutención infantil de mi parte hasta que el niño cumpliera 18 años. Estaba lleno de rabia y me negué a aceptar la sentencia, pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos en una situación difícil e incapaces de cambiar la decisión del tribunal. Ha pasado un tiempo desde mi divorcio con Susie, y he continuado pagando la manutención infantil de su hijo cada mes, un niño que claramente no se parece en nada a mí.
A pesar de realizar una prueba de paternidad que confirma que no es mío, el hecho sigue siendo que debido a que mi exesposa estaba embarazada mientras todavía estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora estoy obligado a seguir pagando hasta que cumpla 18 años. Es por eso que a lo largo de este calvario, mi resentimiento hacia mi hermana ha profundizado incluso más que hacia mi exesposa. Culpo exclusivamente a Ana por hacerme quedar atrapado en esta situación. Es por eso que he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en los eventos familiares, a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para perdonarla y dejar el asunto atrás. Todos los demás en la familia respetan y comprenden mi postura. Varios primos y parientes comparten mi desprecio hacia Ana y, como resultado, también mantienen su distancia de ella. Na, en múltiples ocasiones, se ha quejado a nuestros padres sobre cómo la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que creía que era mejor para el niño, sin embargo, sus intentos de ganar simpatía han seguido cayendo en oídos sordos, ya que el resto de la familia reconoce su tontería y apoya mi decisión. Na se casó el año pasado con su novio de mucho tiempo, Joshua. A pesar de recibir una invitación a la boda, no me molesté en asistir. Más tarde supe por mis padres que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo que decepcionó a Ana. Después del matrimonio, ella y su esposo estuvieron tratando de quedar embarazados durante un tiempo. Mis padres habían expresado su entusiasmo por la posibilidad de finalmente tener un nieto de nuestra línea de sangre. Recientemente, tuve que viajar a una ciudad cercana para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que concluyó la conferencia, mis compañeros de trabajo y yo decidimos relajarnos y descansar en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imaginen mi sorpresa cuando vi a mi hermana sentada con un hombre mayor en el bar. Ella no me había notado, y me aseguré de que siguiera siendo así, ya que estaba curioso sobre su presencia en un bar a altas horas de la noche fuera de la ciudad, considerando que estaba casada. Observé mientras se inclinaba más cerca del hombre mayor y le susurraba algo al oído que lo hizo reír. Mis sospechas crecieron a medida que parecían estar coqueteando y se mostraban inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo demasiado, instintivamente saqué mi teléfono y tomé unas cuantas fotos en silencio. Me aseguré de capturar imágenes claras del rostro de mi hermana y del rostro del hombre mayor, queriendo pruebas innegables de lo que estaba presenciando. Mientras los observaba juntos en el bar, mi mente se llenó de incredulidad y confusión. ¿Cómo podría mi hermana, que estaba casada, estar en una situación tan comprometida? Observé con incredulidad cómo Na y el hombre continuaban su conversación íntima, compartiendo sonrisas y risas. Después de aproximadamente una hora, el hombre le hizo un gesto a Ana para que lo acompañara a su habitación y ella asintió y se levantó para acompañarlo. Mis ojos se abrieron de par en par mientras la realidad de la situación se hundía y me di cuenta de que claramente estaba presenciando cómo mi hermana estaba a punto de engañar a su esposo. Quería gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada, había aprendido que los infieles nunca aprenden de sus errores, en cambio, necesitan ser enseñados una lección. Después de regresar a casa, tomé la decisión de contactar directamente a su esposo, Joshua. Sentí que era importante que él supiera la verdad en lugar de ser tomado por sorpresa, como me sucedió a mí. Lo encontré en Facebook y le envié una solicitud de amistad, esperando que la aceptara. Después de unas horas, revisé y vi que había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje, me presenté como el hermano de Na y le expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no informara a mi hermana sobre mi mensaje y le proporcioné mi número de teléfono para que pudiera llamarme. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir y esperé ansiosamente su llamada. Unos minutos más tarde, me llamó, curioso sobre por qué me había comunicado con él. Mencionó que ya sabía de mí por Na y mis padres, pero se sorprendió de que lo hubiera contactado después de todo este tiempo. Le pedí disculpas por no asistir a su boda y expresé mi pesar por hablar en tales circunstancias. Luego me preguntó qué estaba mal y le conté con la verdad sobre lo que había visto en el hotel entre Na y el hombre mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra infidelidad, ya que no estaba completamente seguro de si Na y él tenían un matrimonio abierto o no, por lo que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras detallaba los eventos a Joshua, comenzó a hacer numerosas preguntas sobre lo que Na estaba usando y quién era el otro hombre, mostrando una clara angustia. Para respaldar mi relato, mencioné que incluso había tomado fotografías de ella con el caballero, ya que me resultaba difícil de creer. Inmediatamente compartí esas imágenes con él para proporcionar pruebas concretas de lo que había presenciado.
Era evidente que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Na y estaba luchando con la gravedad de la situación. Después de una breve pausa, inesperadamente expresó su gratitud por mi honestidad y me preguntó por qué me esforzaría en ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente extraños y yo ya no tenía una relación con Na. Su pregunta me tocó y me llevó a compartir mi propia experiencia, explicando cómo había estado en su lugar cuando mi exesposa me engañó. A medida que profundizaba en los detalles, elaboré cómo Na había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que me llevó a mi carga actual de pagar la manutención de un hijo que ni siquiera era mío. Joshua estuvo en silencio durante unos minutos después de escuchar mi historia. Luego me reveló que Na le había contado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, Susie y mi matrimonio ya estaban fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Susie a cometer un error único que supuestamente llevó a nuestro divorcio. Me enfurecí al escuchar esta distorsión de la realidad y le aclaré a Joshua que, de hecho, Susie me había engañado 2 veces, dejándole claro que nuestro divorcio no se debió únicamente a un error único, sino a que ella había roto repetidamente mi confianza con su amigo hombre. Para mi alivio, Joshua me creyó y apreció mi honestidad al arrojar luz sobre el comportamiento engañoso de mi hermana. Me informó que no tenía intenciones de quedarse con una pareja infiel y que hablaría con Na sobre esto. En los días que siguieron, mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de Na, ya que ahora enfrentaba un divorcio. Me culpaban por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaban su frustración por no poder tener un nieto de ella. Después de esto, no me contuve en la discusión. Contrarresté sus acusaciones, afirmando que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfatizó que, en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto, deberían centrarse en enseñar mejores valores y principios a mi hermana para que pudiera convertirse en una mejor persona. Na también me envió un mensaje vil acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantener la nariz fuera de los asuntos de los demás. Incluso insinuó que la infidelidad de Susie durante mi matrimonio estaba justificada de alguna manera y que me merecía todo lo que me había sucedido. Su mensaje me dejó hirviendo de ira. Me tomó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino parecía tener su propia forma de equilibrar las cosas, porque recientemente supe que Na aparentemente está embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a asumir cualquier responsabilidad. Joshua se ha puesto en contacto conmigo pidiéndome que testifique a su favor cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que fui yo quien tomó esas fotos incriminatorias de Na con el otro hombre. He aceptado sin dudarlo, no solo para vengarme de mi hermana, sino también por empatía hacia Joshua. No quiero que otro hombre sufra el dolor y la traición que yo experimenté con mi exesposa. Desde entonces, mis padres y Na han estado presionándome sin descanso para que no testifique a favor de Joshua. Siguen enfatizando que la familia viene antes que cualquiera. No puedo evitar encontrar irónicos sus mensajes, considerando que Na no priorizó a la familia cuando se trataba de mí. ¿Soy yo el malo por enseñarle a mi hermana una lección y asegurarme de que su esposo no sufra el mismo destino que yo? Actualización 1. Me sorprende ver cuán polarizadas están las reacciones de todos a mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres en mi publicación tratando de convencerme de apoyar a mi hermana, incluso cuando claramente ha engañado. Solo me gustaría decirles, qué vergüenza. Créeme, no habría tenido absolutamente ningún problema si mi exesposa hubiera pedido la manutención de los hijos después de demostrarme que el niño era mío. Sin embargo, no lo hizo. Claramente sabía que el niño no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento, por lo tanto, me hizo responsable a sabiendas porque no podía permitírselo por su cuenta. No pude demostrar que había tenido relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas, aparte de ese único mensaje que encontré. Por lo tanto, odio a mi hermana Na por arruinarme la vida y testificar en favor de mi exesposa. Sin embargo, ahora que Na está manipulando a su esposo de manera similar, no me quedaré de brazos cruzados. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino en el futuro. Si resulta que el niño pertenece a Joshua después de que nazca, estoy seguro de que no tendrá problemas en asumir la responsabilidad, porque parece ser un buen tipo. Pero hasta que eso se demuestre, ¿por qué debería un esposo verse obligado a pagar la manutención infantil cuando la esposa claramente ha estado acostándose con otros hombres? Na no ha mostrado absolutamente ningún remordimiento por su aventura ni por ser la causa del colapso de su matrimonio. A diferencia de mi matrimonio, Joshua y Na ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que hay una posibilidad de que él tenga que pagarle la pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que, además de esto,
no debería verse obligado a pagar la manutención de un hijo que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegra que en general la mayoría de los comentarios en mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy testifiqué en contra de mi hermana en el tribunal. Relaté todo lo que había presenciado que hacía con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos que tenía. Pude sentir la mirada enojada de mi hermana fijada en mí todo el tiempo, pero me mantuve firme. A pesar de los intentos de su abogado por desacreditar mi testimonio alegando que guardaba rencor contra mi hermana, el juez lo consideró válido. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar la manutención de los hijos. Sin embargo, el resultado aún está por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres se ha deteriorado. Mi mamá me llamó, con la voz ahogada por las lágrimas, después de enterarse de que había cumplido mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Estaba claramente decepcionada y me dijo cómo ella y papá esperaban que no hiciera tal cosa contra mi hermana. Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado por mí con tanta intensidad cuando mi hermana hizo lo mismo durante mi divorcio y que incluso la habían perdonado por todo. Sin embargo, aquí estaba, llamándome una decepción y llorando como si mis luchas y cargas no fueran nada comparadas con las de mi hermana. Continué diciéndole a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo correcto y decir la verdad, especialmente cuando no me habían apoyado en el pasado. Se sentía como una traición y dejé en claro que no los necesitaba ni a ella ni a papá en mi vida si iban a priorizar a mi hermana infiel por encima de mí de esa manera. Desde entonces, he dejado de hablar con mis padres y me he negado a contestar sus llamadas o responder a sus mensajes. Actualización 3. Vuelvo con una actualización sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua ha sido exonerado de pagar cualquier manutención infantil a mi hermana. Estoy seguro de que Ana está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros, incluido yo mismo, hemos tenido que soportar. Me gustaría aclarar algunas cosas más por última vez que la gente sigue preguntando en mi publicación. No tengo una relación con el hijo de Susie, aunque sigo pagando la manutención infantil. Si el hijo alguna vez crece y se acerca a mí, no dudaré en contarle la verdad sobre su madre. Sí, mis padres y yo seguimos sin hablarnos y, honestamente, me he sentido mucho más ligero y relajado sin que me llamen cada 2 días y me acusen de no apoyar a mi hermana. Ana no se atreve a confrontarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifiqué en su contra. Además, sí, recibirá la pensión alimenticia de Joshua, lo cual ya sabíamos que sucedería. No, mis padres no tienen una relación con el hijo de Susie, ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea de si van a aceptar al hijo de Ana tampoco, pero tal vez lo hagan. Eso es todo.